Hoy en el boletín oficial hay una resolución de Javier Milei que establece, que declara el año 2024 como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esto se suele hacer todos los años, hay una declaración de algo, en general es una efeméride, si se cumplen 100 años, 50, alguna cuestión puntual o incluso alguna dirección que quiera darle el gobierno. Y entonces después en todos los documentos oficiales dice año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Si ustedes leen los fundamentos, ahí los estamos mostrando, es muy impresionante porque dice que el Poder Ejecutivo ha propuesto reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810, hasta ahí no habría problema, pero dice seguido, con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853. Restituir el orden económico y social de la Constitución de 1853. ¿Cuál es el problema? Esa Constitución no incluía los derechos. Esa Constitución fue la Constitución de la Argentina del siglo XIX, avanzada para la época, pero muy atrasada para el 2024. Siempre les cuento y les recomiendo que lean los textos de Juan Vialet Macé. Vialet Macé era un catalán que trabajaba para el gobierno que Milei tanto admira, que es el gobierno de Roca, y como era un funcionario molesto, lo mandaron a recorrer el país, el ministro del Interior Joaquín B. González lo mandó a recorrer el país para que hiciera un informe sobre el estado de las clases trabajadoras. Bueno, y Vialet Macé presentó ese informe en 1904, y lo que encontró fue un país de analfabetos y desnutridos. Ese fue el país que dejó la Argentina agroexportadora. Analfabetos y desnutridos. Lo mismo encontraron después cuando hicieron el primer censo para hacer la colimba previa al voto universal, entre comillas, porque era solo para los hombres de 1912. Un país de analfabetos y desnutridos. ¿Por qué? Porque era un país sin derechos. Era un país que crecía, era un país pujante, era un país que exportaba mucho, pero era un país donde los laburantes se morían de hambre y no sabían leer y escribir. Que Milei ponga hoy en el boletín oficial que quiere restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal de la Constitución Nacional de 1853 es que quiere volver a un país de trabajadores sin derechos, de trabajadores analfabetos, de trabajadores con hambre. Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dio una entrevista en Radio Rivadavia y vamos a escuchar un poquito qué es lo que dijo. Yo creo que el presidente está impaciente porque ve que pasan los días, aún entendiendo que la tramitación de una ley tiene su proceso, él siente que cada día que pasa es un día que perdemos para generar esta transformación en la Argentina, ¿no? Entonces, Diego Mesa, Alejandro, los mercados todos los días los mercados están mirando qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, viene un comentario, como se decía recién, de un gobernador, de un miembro de la Cámara, de un bloque, etcétera, que de alguna manera le pone límites o quiere limitar algún aspecto de la ley y los mercados reaccionan negativamente. Y si reaccionan negativamente, se complica. El presidente está impaciente por volver al siglo sin derechos, por dar libertad sin derechos, y lo dice el ministro de Economía del Interior, Francos. Tal es así que Milei quiere volver a un país sin derechos, que organizaciones internacionales, lejos de ser peronistas, lejos de ser kirchneristas, lejos de ser la CGT, la CTA, están pidiendo intervenir en la discusión del proyecto de ley ómnibus que mandó el gobierno. Por ejemplo, hay un pedido de Naciones Unidas, del área de derechos humanos, lo contó Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, y está el pedido, diciendo la ONU, ahí está, que quiere intervenir en la discusión de la ley ómnibus. ¿Por qué? Porque la ONU plasma, no es no es todo lo que está bien la ONU, pero la ONU es resultado, ¿sí?, de la posguerra y tiene entre sus principios justamente los derechos y los derechos humanos. Y Jan Yarab, que es el representante de la ONU para los derechos humanos para América Latina, pidió venir a la Argentina a discutir por qué esta ley está atrasando un siglo. Lo mismo la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado diciendo, ahí lo tenemos,
que el proyecto de ley atenta contra la salud mental. Atenta contra la salud mental. Es muy importante que la ONU, que la OMS, organismos internacionales, adviertan que este proyecto de ley atrasa un siglo, porque va en contra de los derechos y quiere volver a la Argentina sin derechos, como bien lo expresa Milei hoy en el boletín oficial, que quiere restituir la Argentina de 1853. En medio de todo esto, Milei estuvo en Davos, ¿se acuerdan? Bueno, al poquito, a las horas de que Milei dijo en Davos que el Estado tenía que correrse, que el problema era el Estado, que no tenía que cobrar impuestos, que no había fallas de mercado, hubo otro panel en Davos, que hablaba justamente de los beneficios de la cooperación entre Estado y privados y de lo necesaria que es esa cooperación. Y una de las que estuvo en ese panel, y se las vuelvo a recomendar, es la economista Mariana Mazzucato, que tuiteó, en su cuenta de Twitter compartió, y dijo: el discurso de Milei es una mala interpretación ideológica y peligrosa de la historia económica. No se trata de mercado versus Estado, se trata de gobiernos confidentes y capaces que trabajan con empresas en torno a desafíos globales. Opuesto a mi punto. Y compartió, y les recomiendo que lo vean, dura 49 minutos, la charla donde está Mariana Mazzucato y hay 2 CEOs de empresas y 2 representantes de distintos países, hablando justamente de los beneficios de esa cooperación Estado y privados. Y vuelvo a la Argentina para algo que publicábamos el miércoles de la semana pasada y que lamentablemente sigue sin tener la repercusión que merece, que tiene que ver con el DNU, donde también se cercenan derechos, sobre todo los derechos laborales, que no estaban en la Constitución de 1853 que quiere restituir Milei, y que se incluyeron en el artículo 14 bis que no está en esa Constitución. Bueno, nosotros publicamos el miércoles pasado que el DNU es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque lo reconoce el propio gobierno en esta nota que les muestro, donde alguien le preguntó cómo se hizo el DNU, cuál fue el procedimiento, y en esa nota el gobierno de Milei reconoce que el DNU no tiene ni informes ni dictámenes previos de ningún área de gobierno. Eso significa que no lo hicieron funcionarios públicos, eso significa que no se cumplió la ley de actos administrativos, eso significa que el DNU es nulo. Además agrega, como pueden leer ahí, que Sturzenegger, que dijo o dejó implícito que él fue el que lo escribió, no es funcionario, por lo tanto tampoco podría haberlo escrito porque un DNU no lo puede escribir un funcionario. Y sumado a esto, yo le pregunté también al gobierno en un pedido de acceso a la información pública quién intervino en la redacción del DNU. Y la respuesta que les muestro también fue que intervino solo el personal de Legal y Técnica, de la Secretaría de Legal y Técnica. Bueno, la Secretaría de Legal y Técnica no tiene personal. Ahí dice, se informa que las autoridades y el personal de la planta permanente legal y técnica son las que intervinieron y me manda a consultar la página de transparencia de información pública, ni siquiera me pone los nombres en esto. Legal y técnica no sabe de economía, no sabe de turismo, no sabe de salud, no sabe de energía, no sabe de minería. Básicamente no sabe de nada más que de cumplir la ley. Pero no solo no cumplieron la ley, sino que es imposible que lo hayan escrito. Y lo recalcó la ex secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, en un hilo de tweets que les recomiendo, donde muestra que justamente no hay posibilidad de que Legal y Técnica haya escrito esto y que esto lo hicieron estudios jurídicos privados y eso es absolutamente ilegal. Y así está hecho el DNU, que es nulo de toda la nulidad. El DNU 7023 no participaron en los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido, ni hicieron dictámenes jurídicos. Eso hace que el DNU sea nulo. Bueno, todo esto, todo este combo, para mostrarles que Milei quiere volver a la Constitución sin derechos, que la ONU llama la atención sobre los derechos humanos, que la OMS llama la atención sobre los derechos humanos, que el mundo discute incluso en Davos, un foro del sistema financiero, a contramano de Milei, y que el DNU, al igual que el DNU, que dice casi lo mismo que la ley Ómnibus, es absolutamente nulo. Milei hoy en el boletín oficial dice que quiere volver a una Constitución donde no estaban los derechos que se establecieron en el siglo XX, ni hablarlos del siglo XXI. O sea, quiere libertad sin derechos.